Muy buen día. Nosotros somos el equipo 2. Nosotros les vamos a hablar sobre algoritmos evolutivos de la materia inteligencia artificial aplicada. Nosotros somos del grupo de electrónica de octavo del grupo A. El grupo está integrado por Quirino Arias, Luis Fernando Ayala, Alexis Espiricueta, Cristian Toribio Espinosa, Moisés Guzmán y por su servidor, Víctor Ángel Acosta. En la siguiente diapositiva les hablará mi compañero Quirino sobre un poco de lo que vamos a ver. Primero que nada quiero presentarme, soy Quirino Arias Jiménez y en esta diapositiva se muestran los temas que vamos a abordar en esta presentación. Primero que nada, y en el primer punto está la definición de algoritmos evolutivos. Lo que sigue sería la forma en que trabajan dichos algoritmos, los componentes que a su vez lo conforman, la estructura general de estos mismos y después entraremos a las definiciones de heurística y metaheurística. También podemos encontrar en esta exposición el ciclo básico de los algoritmos evolutivos, la clasificación de estos y una pequeña tabla que muestra el resumen de las técnicas evolutivas. Por otra parte, mostraremos un claro ejemplo y una analogía de los algoritmos evolutivos, los niveles evolutivos de los sistemas y las aplicaciones en las que podemos encontrar hoy en día los algoritmos evolutivos y cómo es que estos ayudan a que la tecnología avance. ¿Qué es un algoritmo evolutivo? Pues son sistemas de resolución de problemas, optimización o búsqueda. Y lo que los caracteriza, a diferencia de otros sistemas, es este concepto y esta palabra clave que es evolutivo. Ah, Sus mecanismos de evolución es lo que los caracteriza y los hace sobresalir. No son mecanismos estáticos que nada más sirvan para ciertos problemas. La idea y por lo que deben ser evolutivos es para darte cada vez soluciones más complejas o soluciones de problemas que todavía no surgen. La idea es poder solucionar lo que aún no ha pasado basándose en lo que ya ha pasado. Soy Alexis Sáenz Pericueta Gómez y esta es la diapositiva de sus formas de trabajo. Los algoritmos evolutivos trabajan con una población de individuos que representan soluciones candidatas a un problema. Es decir, cuando son los algoritmos evolutivos se puede ver como una población y cada vez que se hace una selección aleatoria y cada vez que algo o alguna de estas poblaciones puede solucionar algo, pasa a la siguiente generación. Y esto quiere decir que esta población se somete a ciertas transformaciones y después de un proceso de selección que favorece a los mejores. Una vez que ya cumplió con eso en específico o esa pequeña parte de la que se debió haber hecho, sí pasa a la siguiente generación. Los algoritmos evolutivos combinan la búsqueda aleatoria dada por las transformaciones de la población con una búsqueda dirigida dada por la selección. Y como se puede ver aquí en el gráfico, van pasando de generación en generación y cada vez que van teniendo mejores atributos, van pasando de generación en generación hasta que llega después de muchas generaciones, ahora sí se tiene como tal una población que ya es capaz de hacer la tarea en la que se encomendó, o mejor. Principales componentes de los algoritmos evolutivos. Estos constan de tres partes principales, los cuales son los individuos, que son una representación no necesariamente directa de todas las posibles soluciones. Pues a esta parte se le conoce como población de individuos y pues como lo dice, son las posibles soluciones que podemos tener a nuestro problema, las posibles soluciones que podemos tener a nuestro problema. Luego el procedimiento basado en la selección de aptitud de los individuos para resolver el problema. Aquí, este procedimiento lo que hace es seleccionar los
integrantes de la población que mejor soluciona nuestro problema. No será el mejor en ese momento, a menos que ya hayan pasado muchas generaciones y esto se replique. El último punto es el procedimiento de transformación para construir nuevos individuos a partir de los anteriores. Como comenté, el proceso de selección selecciona, por ejemplo, un gen X y un gen Y. Bueno, este es un pseudocódigo de la estructura general de los algoritmos evolutivos. Tenemos que empezar definiendo t es igual a 0. Esto representa inicializar nuestra población. Tenemos que definir que nuestra población va a iniciar en 0. Posteriormente, tenemos que hacer que, como su nombre lo dice, algoritmos evolutivos. Se transmite para fin de que haya dicha evolución, se tiene que transmitir de generación en generación. Se realiza dicho procesamiento. Ese procesamiento tiene que cumplir con un objetivo en específico. Y hasta que no se cumpla con ese objetivo en específico, es cuando se va a dejar de realizar este proceso. ¿Qué es la heurística de los algoritmos evolutivos? La heurística es parte de un algoritmo de optimización que utiliza la información recopilada actualmente por el algoritmo para ayudar a decidir qué solución candidata debe probarse. Las heurísticas suelen depender de la clase de problema. Esto quiere decir que tiene memoria el algoritmo, entonces ya lo que pasó anteriormente lo procesa y lo ve como experiencias pasadas, y de eso aprende para solucionar problemas futuros. También lo podemos ver más simple, como si fuera un diagrama de flujo. Si pasa esto, vamos a hacer esto. Si pasa esto, podemos hacer esto. Entonces, eso lo que le ayuda a este algoritmo a solucionar problemas en un tiempo muy razonable, que hasta podía mejorar o superar, mejor dicho, al humano en solucionar un problema y darle la mejor solución para este problema, ya la redundancia. En esta diapositiva podemos encontrar la información sobre la metaheurística de los algoritmos evolutivos. Primero que nada me gustaría definir qué es la metaheurística. La metaheurística es un método para resolver clases de problemas muy generales y que combina a su vez funciones objetivas y heurísticas. Una función heurística en su idea más genérica es la resolución de tareas o de problemas de una manera inteligente, haciendo uso del conocimiento. Es por esto que la metaheurística la podemos definir como algo que va más allá, algo que es más profundo y que sirve para desarrollar algoritmos evolutivos. La metaheurística puede integrarse como un sistema experto para facilitar el uso genérico y mejorar el rendimiento, pues ahora sí que de cualquier sistema al que se lo implementemos. El ciclo básico de los algoritmos evolutivos. Pues aquí podemos ver en la gráfica, en la imagen, que tenemos la generación de una población inicial, los cuales cada individuo es las soluciones existentes. Pues la evolución de la función objetivo es lo que se debe lograr, y si cumple los criterios alcanzados, no hay como tal una evolución. Se da al mejor individuo a la solución y ya. Sin embargo, ¿qué pasa cuando no se logra dicho objetivo a la primera? Entonces ya se debe generar una nueva población. Se deben de dar nuevas soluciones, se deben proponer nuevas soluciones. Y esto se hace mediante la selección, la recombinación de soluciones ya existentes para buscar qué puede existir necesario en una y en la otra,
y la mutación, que como en la naturaleza, en el proceso de la meiosis, que es lo que le permite la evolución de los seres sexuados. El punto es que los cromosomas se recombinen entre ellos para que no dar nada más la misma copia de manera infinita. Tienen cierta cantidad de características aquí se recombinan, se dan diferentes y en caso de ser necesario también se muta una. Y esas mutaciones pueden ser las que generen, ya sean los individuos biológicos, la adaptación al medio que le permita a la especie sobrevivir, ya sea más pelo para el frío, ser más liviano para poder volar más rápido, una coloración más oscura para soportar el sol. Y en este caso, los algoritmos le permite al algoritmo dar una solución óptima. Esa solución entonces ya vuelve a tomarse la nueva población con nuevas soluciones y se vuelve a hacer el filtro. Se evalúa la función objetivo, los criterios de optimización se alcanzan y esta vez si se alcanzan ya se da el nuevo individuo, ya con la nueva población. El ciclo básico de los algoritmos evolutivos. Y estas son las características. Una de las características es métodos de generación de soluciones. Otra es seguimiento del gradiente, método clásico, y mecanismos biológicos de exploración, o sea, población de soluciones y genéticos. Esto quiere decir, no sé si se acuerde lo que le había dicho, profe, que le comentaba que una vez de un video de una persona que hacía un algoritmo genético para poder hacer que el dinosaurio de Google se manejara solo, o sea, que la computadora fuera capaz de manejar o controlar y jugar al dinosaurio de Google. Entonces, cada generación iba pasando de primero de que se estampara, entonces después empezó a saltar completamente, entonces siguieron pasando las generaciones y cada vez que se lograba dar un poco más de puntaje, eso los tomaba como mejores, con su mejor genética y los iba reproduciendo. Entonces llegó un punto en que el dinosaurio ya sabía cómo saltar, en qué momento saltar y no se la pasaba saltando o estrellándose con los cactus. Clasificación. La clasificación de los algoritmos evolutivos está dada principalmente por 4 tipos principales, los cuales son estrategias evolutivas, la programación evolutiva, los algoritmos genéticos y la programación genética. A continuación, en las siguientes diapositivas, mis compañeros podrán explicar un poco mejor en qué consiste cada una de ellas, cuáles son su funcionamiento principal, quién las desarrolló o las inventó, etc. Bueno, esta es la primera clasificación de los algoritmos evolutivos, la cual es las estrategias evolutivas. Esta técnica desarrollada por Reichenberg y Schoffel y extendida por Hertie, Kustoff, Ostermeyer, Rudolph y otros, fue diseñada inicialmente con la meta de resolver problemas de optimización discretos y continuos, principalmente experimentales y considerados difíciles. Bueno, como tal, esta técnica trabaja con vectores de números reales, con desviaciones estándar que codifican las posibles soluciones de problemas. Utiliza una recombinación, mutación y la operación de selección. Puede ser determinística o probabilística, la cual elimina las peores soluciones de la población y no genera una copia de aquellos individuos con una actitud por debajo de la aptitud promedio. Programación evolutiva. Técnicamente introducida por Vogel y extendida por Burgin, Altmaier y otros. Inicialmente fue diseñada como un intento de crear inteligencia artificial. El procedimiento es muy similar a las estrategias evolutivas, con la diferencia de que no emplea la recombinación. Esto quiere decir que esta programación evolutiva lo que hace es que agarra de las generaciones antepasadas, agarra experiencias, de las experiencias antepasadas, agarra
Esas experiencias y se las pone a las generaciones actuales. Un ejemplo, con los animales. Una jirafa. Cuando en las generaciones antepasadas tenían el cuello muy corto, entonces cuando ellas querían agarrar la comida de los árboles, no alcanzaban de todos los árboles. Entonces, en estas generaciones actuales, ya crecieron con ya crecieron con el cuello más largo para alcanzar su comida. En esta diapositiva podemos encontrar la información sobre los algoritmos genéticos. Básicamente un algoritmo es una serie de pasos que conforman un proceso que tiene el fin de encontrar la solución a un problema en específico. Es decir, que un algoritmo genético es un proceso de evolución, como una sucesión de frecuentes cambios en los genes con soluciones análogas que se pueden ver representadas en los cromosomas. Trabajan de una manera en la que una población de sujetos son tomados a prueba y la solución se da a través de la exploración de transformaciones a estos posibles candidatos, tal y como se observa en la naturaleza. Bueno, ¿qué es lo que queremos decir con esta información? Que los algoritmos genéticos en la inteligencia artificial se expresan y funcionan tal como funciona en la naturaleza. Esto quiere decir que, por ejemplo, en un lugar donde hay diferentes especies, estas especies nacen, crecen, se cruzan, hacen una inversión genética y luego generan mutación. Por último mueren y pues van dejando generación tras generación. Lo que se busca con los algoritmos genéticos es que conforme pasan las generaciones haya una mejora genética. Es decir, que se lleva a cabo la selección natural y los individuos más fuertes son los que sobreviven pues en el entorno que los rodean. La programación genética, desarrollada por John Kosa de la Universidad de Stanford, representa los programas como estructuras ramificadas, los cuales, como podemos ver en la imagen, se les llaman árboles, y como operadores de variación, que emplean crossover y modificación. En este método, los cambios se pueden generar cambiando el operador, alternando el valor de cierto nodo o de un árbol, o sustituyendo como tal un árbol por otro. Y aquí se puede ver el resumen de las técnicas evolutivas. En cada columna se ve el algoritmo, la representación del problema, operadores de variación y métodos de selección. En el primero es algoritmos genéticos, se representan con una cadena binaria. Sus operadores de variación son mutación y crossover, y su método de selección sería una selección de ruleta, de rueda de ruleta. Las estrategias de evolución son representadas con vectores reales, desviaciones más desviación estándar. Las operaciones de variación es mutación gaussiana y crossover aritmético. Diferentes tipos de selección, puede ser lambda.mu o lambda más mu. La programación evolutiva son representados con números reales. Las operaciones de variación son mutación y los diversos tipos de selección son sus métodos de selección. La programación genética son expresiones S de LISP, representadas habitualmente como árboles. Entonces esos son los que se van como conectando de que van a una parte y todos están como interconectados. El crossover, algo de mutación y de diversos tipos de selección. Y en cada uno de ellos se va viendo el nombre de quien los creó. A continuación presentaré una pequeña analogía de cómo funcionan los algoritmos evolutivos, enfocándola un poco a lo que es la naturaleza. Este ejemplo pues fue proporcionado por el profesor durante la clase. Este experimento consiste en que en un espacio tuviéramos dos tipos de conejos, los cuales uno sería un conejo grande con patas largas, el cual
a pesar de ser un poco más lento para poderse mover, avanzaría más espacio por la capacidad de que sus patas son más largas. Por el otro lado, el segundo tipo de conejo sería un poco más pequeño, con patas más cortas, pero en cuanto a salto podría ser un poco más rápido y cuenta con la ventaja de que es mejor para esconderse. En ese mismo área agregamos un depredador, que en este caso sería un zorro o un grupo de zorros. Con el paso de las generaciones y de la cruza entre estos animales, pues podríamos ver varias o muchas variantes. Podría ser un conejo muy grande con patas pequeñas, un conejo mediano con patas medianas o un conejo más grande, también de cualquier combinación posible, hasta estas, estas subrazas o entre comillas o subtipos de conejos, resultado de la mezcla de todos los conejos, pues nos daría como tal buenas opciones naturales o malas opciones, las cuales serían malas opciones terminarían extinguiéndose y no se seguirían reproduciendo, mientras que las que sean buenas opciones podrían terminar dándonos un conejo de tamaño mediano que no sería igual de efectivo para esconderse, pero con patas largas, lo cual le permitiría avanzar una cantidad considerable, pero no sería de un tamaño exagerado para cansarse muy rápido por su propio peso y de esta manera poder sobrevivir de mejor manera de los zorros. De esta misma manera es como trabajan los algoritmos evolutivos. Toman la mejor parte de dos individuos y se van replicando y para la siguiente generación los mejores de esa generación se unen para generar otros mejores, más adaptados y así con el paso de las generaciones hasta llegar a la solución más óptima para nuestra problemática que queremos solucionar. Niveles evolutivos de los sistemas. Dentro de estos mecanismos, se ha pensado en desarrollar un sistema basado en las herramientas de la inteligencia artificial, capaz de captar las modificaciones del ambiente y reconfigurarse internamente para representar estas modificaciones. Este mecanismo puede caer en alguno de los siguientes niveles. Bueno, como tal, esto quiere decir que la inteligencia artificial ha llegado a tal grado de poder captar, no sé, aquellos ambientes para posteriormente como realizar un procesamiento y ese procesamiento que se vaya transmitiendo de generación en generación e ir mejorando como tal su sistema. Otro nivel evolutivo es el estático. Estos son capaces de mantenerse en un medio que no cambia o con pocos cambios. Esto quiere decir que con la versión que sale, con esa se quedan, o sea, no se actualizan o nada, o a lo mejor pueden tener pequeñas actualizaciones, pero con esa se quedan. Otro de los niveles evolutivos de los sistemas que vamos a encontrar es el nivel adaptativo estático. En este nivel los sistemas son capaces de adecuarse al medio estable. Esto quiere decir que cada sistema tiene la capacidad de generar una estabilidad en la cual pues pueda funcionar correctamente según a las condiciones en las que se encuentra y según al entorno en el que también está situado. Ya en este nivel, a diferencia de los anteriores dos, donde el medio seguía teniendo importancia muy grande encima del sistema, aquí ya no. Aquí el sistema es capaz de modificar dependiendo de sus necesidades. Ya no hace falta que el medio sea estático y ya el sistema no es el que cambia a sí mismo para poder adaptarse al medio, sino que puede cambiar al medio, un poco más como se podría hacer la analogía del hombre, que ya el hombre no tuvo que evolucionar, sino que hizo que el ambiente se adaptara a lo que el hombre quiere y a lo que el hombre necesita.
Y en estos son los niveles de evolución. Los niveles evolutivos de los sistemas. Estos se ven en evolutivos. En este nivel son capaces de transformarse en un medio en el que se está transformando. Es decir, que ellos mismos son capaces de adaptarse a un medio que está en constante cambio, en un medio que está muy rápido. Ellos son capaces de adaptarse, pero lo importante de esto es que son capaces de adaptarse sin llegar a transformarse. Es decir, que ellos mismos van haciendo pequeños cambios para poder seguir adaptándose a ese medio, no importa si hacen muchos cambios o demás, ellos tratan de hacer y tratan de adaptarse a ellos con pequeños cambios, pero sin llegar a transformarse del todo. Hablando sobre los niveles evolutivos de los sistemas, pues voy a hablar un poco sobre cuáles son el nivel evolutivo de tipo evolutivo. Estos, como dice, son capaces de transformarse en un medio que se está transformando. O sea que mientras el ambiente o el medio donde este tipo de sistemas, de algoritmos se van desarrollando pues se está desarrollando y en este entorno se transforma constantemente, este tipo de nivel evolutivo le permite al mismo tiempo que el medio cambia, ir cambiando, transformándose, adaptándose mejor para nunca llegar a un punto donde no. Bueno, algunas aplicaciones de los algoritmos evolutivos en el mundo real son, por ejemplo, la de KROO, la cual describe el uso de métodos de diseño evolutivo en aplicaciones de aeronáutica, a través de ejemplos aplicados al diseño de aviones supersónicos. En la aeronáutica, los procesos de optimización cobran vital importancia, pues un pequeño cambio en la geometría del diseño puede producir grandes diferencias en el flujo de aire a altas velocidades, y una pequeña variación en el peso estructural de un diseño puede repercutir enormemente en su rendimiento operativo. Bueno, esto quiere decir que gracias a los algoritmos evolutivos podemos ir mejorando constantemente, por ejemplo, este sistema de aeronáutica. Podemos hacer que el avión vaya mucho más rápido, tenga un menor gasto de combustible, como tal pueda trabajar de una manera más eficiente. Otra de las aplicaciones en el mundo real, Yannick y Cangelosi, quienes utilizan un algoritmo evolutivo en el área de la ingeniería industrial para entrenar una red neuronal de capa oculta utilizada para enviar correcciones de rumbo en tiempo real a vehículos autónomos, a partir de información de las mediciones de los sensores a bordo, siendo un buen representante de una tendencia con grandes perspectivas en la actualidad. Esto quiere decir que, bueno, el ejemplo, pues obviamente están en los carros, que ya puede, por ejemplo, Google o Tesla, pueden ya manejarse solos mediante sensores que detectan las señales o las líneas mejor dicho, blancas que dividen los carriles. Esto los sensores los van detectando, y cuando cuando van saliendo de las líneas, puede que el coche va dando la vuelta y hay curvas, entonces va agarrando esas dos líneas que están en los extremos y va dando la vuelta. O cuando quiere cambiar el carril, pues deja de detectar los dos, entonces para ir a detectar, otra es que también cambia de carril, pero también detecta si hay un muro, entonces de ese no puede cambiar carril. Entonces lo que hace es que si no detecta nada acá, de este lado, no detecta nada de este lado, cambia el carril de ese lado, hasta que detecte otras líneas. Entonces cuando detecta esas líneas, pues sigue a través del camino y así consecutivamente. Obviamente también tiene GPS
que el GPS le ayuda mucho para ir a las rutas donde quiere ir. El cliente o la persona o el usuario, mejor. Entonces, esas otras cosas que no sé, que es de las aplicaciones en el mundo real. Otra de las aplicaciones de los algoritmos evolutivos en el mundo real está orientado hacia la ingeniería civil. Estos algoritmos fueron desarrollados a partir de 1997 por Coelho y fueron orientados con la finalidad de generar vigas de hormigón pues, más resistentes, buscando la optimización del diseño. Estas vigas fueron sometidas a un conjunto específico de restricciones, teniendo en cuenta factores como el costo de los materiales y el costo del proceso de producción. Básicamente lo que se buscó en la aplicación de los algoritmos evolutivos en esta área fue en poder reducir los costos y en poder generar un proceso de producción pues mucho más eficiente y con menos pérdidas, así ahorrando tiempo y dinero dentro de la industria. Piedra angular lo que... Pues ya para concluir hay que pues mencionar que este aspecto evolutivo es lo que le permite al algoritmo ser la piedra angular de lo que es la inteligencia artificial. Una inteligencia debe poder ser dinámica. ¿A qué me refiero con esto? Que debe tomar todos los datos que tenga y trabajar con ellos. No puede ser nomás una gran piscina de información de, ¿sabes qué? Si tengo este problema y cumple con esas características, te doy tal solución. No, esto va más allá, porque necesitamos que un algoritmo te pueda dar soluciones para un problema para el que no está preparado. Y eso es lo que permite que pueda implementarse en la inteligencia artificial. Una inteligencia no puede darte soluciones, digo, una inteligencia humana te da soluciones basado en lo que ya conoce. Y en este caso lo que hace es que la información, las soluciones, las muta, las recombina, toma algo de una y algo de otra para poder darte soluciones cada vez mejores. Que no nada más tiene esa población de soluciones, puede darte otra nueva y generar una nueva población. Los algoritmos son herramientas muy útiles en el ambiente de la empresa cuando se requieren soluciones para problemas cada vez más complejos, y por lo mismo es que hace falta pues conocerlos y saber aplicarlos de manera correcta. Y ya como parte final de nuestra presentación, se presentan las fuentes de consulta. Y en ellas podrá ver que en dos de ellas se encuentran unos archivos PDF. Entonces en estos PDF nos basamos en algunas cosas que decían y en su información para poder crear todo esto que le estamos diciendo. Y acompañado a esto también se lo explicamos con la información que usted nos daba en clase. Pero estas son las principales fuentes de consulta que utilizamos para poder hacer esta presentación. Y ya sería todo. Muchísimas gracias.